Hola, mi nombre es Daniel Epose y esto es DEP Comunicación. Hoy tenemos la visita de un escritor de Buenos Aires, Argentina, quien nos abrió la puerta para conocer cómo fue el proceso de escritura, corrección y publicación de su primer libro, y más aún cuando decide iniciarse en la escritura desde la controversia. Bienvenido, Edgardo Javier Orsino, bienvenido a DEP Comunicación. Bueno, quiero darte las gracias y hablemos un poco del proceso que tuvo al escribir su primer libro y cómo lo transitó. Así que gracias por aceptar esta invitación de Web Comunicación. Bueno, no, gracias a vos por darme el espacio y bueno, por compartir un poco, ¿no? Lo que fue el trabajo del cual participaste también en cierta forma, así que gracias a vos. Bien, contanos un poco cómo se llama el libro y en qué momento empezaste a construir la idea de escribirlo y de escribir esa historia. Bueno, el libro es El secreto del general. Y esto empezó más o menos en el año 2011-2012. Empezó la idea de escribirse, a narrar la historia y bueno, de a poquito. No te puedo decir que empecé por el principio, porque en realidad empecé por la mitad, después seguí por el final terminó siendo el principio del libro, así que así es como nació El secreto del general. ¿Y en qué momento, digamos, ya desde entrada tenías la idea más o menos de cómo iba a ser la historia, a pesar que habías empezado por la mitad, de qué iba a tratar, de qué iba a hablar? ¿Habías ya pensado en el contexto de época o fue algo que fue fluyendo? No, el contexto de época en realidad estaba porque, bueno, quería ambientarlo en la época de San Martín y del cruce de la cordillera de los Andes. La historia en sí, cuando yo empecé a escribir las primeras líneas, las primeras eh, diálogos, por decirlo de alguna manera, porque fueron diálogos lo primero que empecé a escribir, eso es como que iba orientado hacia un estilo de historia, o no sabía si iba a ser un cuento, una novela breve, bueno, cuestión que después, a medida que fue avanzando la construcción de la historia, se fue yendo, digamos, de lo que yo tenía en mente, se fue para otro lado. Sí, iba a ser una novela de amor, quizás, pero más tirando a lo dramático. Bien, cómo fue el proceso creativo y cómo son en general tus procesos creativos? Quiero decir, ¿en qué momento escribís? ¿Tenés un ritual? ¿Tenés algún tipo de amuleto? ¿De qué manera lo haces? ¿Necesitas algún ambiente en particular o simplemente las ideas fluyen y te sentás y comenzás? No, en realidad, este particularmente surgió a raíz de un sueño que tuve y más allá de mi admiración por el general San Martín y su gesta y demás, tuve un sueño que fue más o menos para el aniversario, fue para agosto del año 2011-2012, tuve un sueño con él y surgió por un sueño. Generalmente cuando escribo, sí, necesito tener un ambiente, estar solo, tranquilo, quizás alguna inspiración por algún paisaje, algún lugar, pero por lo general todo surge a raíz de un sueño, de una idea que voy generando y es como que me tengo que aislar del mundo prácticamente. Bueno, hablemos un poco de ese sueño inicial, ¿no? Hagamos como un pequeño boceto, como un pequeño camino argumentativo. ¿Cómo fue ese sueño para que genere de pronto como un disparador de poder decir, esta es la historia que quiero contar? Bueno, el sueño fue, así, simplemente fue un soldado el cual pienso que estaba yo, que era yo ese soldado, por lo vívido que fue el sueño, ¿no? Que estaba curando la pierna de un general, en el sueño fue el general San Martín, y terminaba de hacer la curación, y se acercaba y le decía, ya está, ya lo curé, y el general, en ese momento era coronel, le decía, le agradecía y le decía que lo quería como un hijo, y le acariciaba la cara. En ese momento yo me despierto y sentí, yo vivía solo en ese entonces, y sentí como que alguien me había tocado la cara y me desperté. Bueno, me despierto, voy, hago todo mi ritual de desayuno,
post feriado, bueno, cuestión que a los pocos días me pongo a escribir y se lo muestro a un amigo, y me dice, che, qué bueno que está esto, me dice, pero ¿cómo lo escribiste? ¿Lo viste en algún lado? Bueno, le cuento lo del sueño, y ahí empezó. Entonces dije, bueno, no, esto lo tengo que, yo ya escribía de manera amateur, y bueno, me empecé a como interiorizar un poco más y ver cómo podía desarrollar la historia, pero fue a raíz de ese sueño principalmente. Y a la hora de construir los personajes, ¿no? Porque bueno, obviamente tenés, yo supongo la historia tiene personajes principales y secundarios. ¿De qué manera fuiste pensando esos personajes? O tuviste, digamos, alguna referencia? Porque a veces sucede que los escritores tomamos algunas referencias, algunos personajes que existen y a partir de ahí construir la ficción. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, los personajes principales son dos, son el general y su secretario. Después hay personajes secundarios, pero bueno, los principales son ellos dos. Obviamente el general está basado en la vida y las hazañas del general San Martín. Hoy por hoy no lo niego, al que le guste bien y al que no, también. Así como lo pueden leer, pueden no leerlo el libro, como me he ligado varios insultos, varios tirones de oreja, pero hoy por hoy puedo decir que era el general, es basado en la vida del general San Martín, en sus cualidades como humano, como persona, no como prócer, sino como persona, como ser humano. Y después el otro personaje fui creándolo de a poco, en base a lo que quizás yo quise ser, o cómo me hubiera gustado que se haya dado determinada historia o determinados sucesos en mi vida, y atribuírselos al personaje, que si me pongo a hilar fino, el personaje en realidad no tiene nada que ver conmigo, en cuanto a sus características físicas o quizás su forma de ser, es más tímido, es un muchacho en ese momento de 18 años, creo, si no me mal no recuerdo, y la verdad con una vida muy sufrida de aquel entonces, año 1810, 1812. Bueno, y ahí fui como componiendo ese personaje principal, que es el que cuenta la historia, que es Marcos Montenegro, en base a eso, a ciertas características que quizás me hubieran gustado tener a mí, a lo mejor, y algunas otras que fui viendo de algunas personas, y me gustó, y dije, bueno, esto se lo tengo que atribuir a Marcos Montenegro. Bien, digamos, la gente no lo, para los que no lo sepa, muchos ya lo saben, pero para los que no lo sepan, es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor, y es una historia de amor gay, digamos, que pienso que fue un acto de valentía tuyo, porque pareciera que estamos como muy avanzados, pero en realidad hay cosas que todavía la sociedad no procesa y no acepta. Entonces, ¿cómo fue en el momento en que terminaste la novela y decidiste empezar a ver, digamos, los procesos de corrección y también el proceso de publicación? ¿Cómo fue la reacción de ese entorno? ¿No? Porque me imagino que muchos te miraban con asombros, otros con susto y otros con cierto enojo. Sí, sí. Bueno, el libro tuvo aceptación. La verdad que cuando yo lo publiqué, dije, voy a publicar un libro, no soy escritor profesional, o sea, no vivo de esto, y la verdad que me considero que todavía tengo mucho por recorrer o como para considerarme un escritor. Cuando yo publiqué la novela, tenía pánico de publicarla. De hecho, estaba en duda si lo iba a publicar o no, pero como lo fueron leyendo digamos, mis amigos, mi entorno más íntimo, y me decían, che, pero está bueno, ¿por qué no lo publicás? Está bueno, publicalo, dale, animate. Eh, bueno, ahí es como que dije, bueno, sí, lo publico y que sea lo que tenga que ser. Tuve aceptación, vamos a decir, un 50% de críticas buenas, constructivas, muchas, y fueron buenísimas, y después tuve otro 50, un 40%, te diría que fue en tirones de oreja, porque claro, el secreto del general. Entonces yo te digo, tiene una hija que se llama Mercedes, muere en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto de 1850, cruza la cordillera de los Andes en 1817, tiene un secretario del cual se enamora, me decís, está contando una historia gay, una versión gay de San Martín. Y en ese momento yo te decía que no, porque lo cierto es que no. Acá no dice que es el general San Martín, acá dice que es un general que hizo todo eso. Y todos venían a atacarme, como si fuera algo malo de que si San Martín hubiera sido homosexual o no, digamos, hubiera cambiado en algo nuestra historia, digamos, desde ahí parto yo ahora, hoy por hoy, a 3 años de la publicación, 4 años de la publicación,
y digo, no, no hubiera cambiado nada, o sea, a mí como persona, como ser humano, no me ha cambiado nada si hubiera sido cierto o no. Y bueno, esa fue la repercusión mala, tuve amenazas, me han llamado por teléfono, no sé cómo, pero me han llamado por teléfono, me han mandado mails amenazándome, me han rayado la camioneta. Fui a San Lorenzo a ver el homenaje que se hace en febrero en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, y me he vuelto con la camioneta escrita con aerosol, diciéndome, vale la pena decir que tenía un banner atrás, en la luneta de la camioneta, y me pusieron con aerosol, no te metas con San Martín, Sí, o sea, a ese punto. claro, lo extraño que en realidad es verdad lo que decís. Si él hubiera sido gay o no, no quita ni disminuye ni aumenta su calidad humana, porque en realidad es una elección. Está bien lo que vos decís, porque bueno, es realmente vos planteás una historia ficcional, ¿no? Que toma datos fácticos y que de ahí construís la ficción. Pero digo, ¿por qué? Porque en realidad si hubiera sido gay es como que si tuviera un estigma, ¿no? Cuando no lo debería tener. De hecho, tenemos una larga lista de próceres, no solamente argentinos, sino latinoamericanos y del mundo, que off the record se sabía de sus historias amorosas, que no es el caso de San Martín específicamente, pero que bueno, pero pareciera que tenemos esa cosa de pensar que los próceres son seres de bronce, ¿no? Pedestales de bronce que en realidad no fueron humanos, que no comieron, que no sufrieron, que no amaron, que no sudaron, digamos, y que le debemos mucho, Claro. ¿no? A sus valores y a su calidad humana, porque de cierta forma forjaron, y por qué no decirlo, forjaron este país. Ahora, cuando escribías, hablemos de los procesos de escritura y reescritura. Escribías de pronto una página, dos, tres, y al volver a leerla, ¿qué te generaban? ¿Enojo, fastidio? ¿Sentías que estaban incompletas? Porque a veces nos pasa que sentimos que no pusimos todo lo que queríamos realmente decir. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, fue un largo camino y tedioso, te diría, porque eso vos dijiste algo en una de las presentaciones, me acuerdo, no recuerdo el autor, pero que decía que cuál era la palabra que más escribía y que él respondía a la X, porque tachaba y volvía a escribir. Bueno, yo que nada, que estoy apenas saliendo del cascarón en lo que es la literatura, la escritura en sí, y sí, la X, o sea, tachar, escribir y reescribir, no solamente con las correcciones, ¿no? de los profesionales, sino con las autocorrecciones. Escribir un diálogo y decir, no, pero con esto no estoy diciendo lo que quiero decir, y quizás se va a entender lo que, o sea, fue la verdad que un proceso para mí lindo, quizás hoy lo recuerdo y como un buen momento me acuerdo esas noches que pasaba de invierno, porque me agarró la última parte, me agarró en junio, julio, tratando de corregir y decir, uy, acá cómo puedo escribirlo. O sea, la verdad que yo creo que el libro en sí lo escribí, creo que te diría en un año y un poquito más, dos como mucho, armar la historia y decir, bueno, tengo todo esto, a ver cómo le doy forma. Ahora, después todo eso había que pulirlo, corregirlo, volverlo a escribir. La verdad que fue un proceso largo, tedioso. Y en el momento que decidí de pronto buscar la editorial, ¿no? Para publicarlo, ¿cómo fue esa búsqueda? Y también fue difícil porque yo no estaba siempre lo digo, no me avergüenzo decirlo, yo no soy un gran lector, un fanático de la literatura que me leo todos los libros. Así como vos tenés ahí un montón de libros detrás de tu espalda, yo tengo un montón de películas, de DVDs, de VHS, porque me gusta más el cine. Y realmente entrar en el terreno de la literatura y decir, uy, sí, leí el libro de del otro y vi editoriales, que incluso había muchas editoriales que no eran de acá, que no estaban en el país. Hasta que en un momento leí, no me acuerdo, que fue un libro muy chiquito que me habían prestado, y era de Editorial Duncan. Me meto a averiguar, a ver, y la verdad que me gustó, me pareció copada la idea de tener un libro de calidad. Mando la idea, el proyecto, y me contestan que sí, que podían tomarlo, que era un editorial de autores independientes,
y que sí, que no había problema, que tenía que hacer una revisión del trabajo, por supuesto, y que sí me daban el ok o no, y lo que me salía a mí como escritor, el costo de producir el libro. Bueno, cuestión que decidí, me incliné, elegí a Duncan por todo lo que me ofrecieron, que todas las otras editoriales no me lo ofrecieron, todas las que yo averigüé. Así que elegí a Duncan, la volvería a elegir a Duncan, sí, ahora en una próxima publicación, y bueno, la verdad, muy conforme con el trabajo que hicieron ellos, el diseño de la tapa, que al diseñador lo volví loco, pobre, porque hizo como 5 tapas más o menos. Bien, es interesante porque lo que hablas de que vos sos una persona que está más atravesado por las imágenes que a veces por las palabras, ¿no? Ves muchas películas, mucho cine. Y eso en el libro se nota, ¿no? Hay escenas que están armadas de una manera cinematográfica. Y también es interesante porque vos, digamos, al sacarlo al libro, al difundirlo al libro, utilizaste mucho las imágenes, inclusive recreaste imágenes y te apoyaste mucho en las redes sociales y sobre todo en los videos. Inclusive armaste una suerte de book trailers que ahora están como muy de moda y que fue muy interesante porque fuiste como una suerte de precursor. Contame cómo fue ese proceso, cómo se te ocurrió. ¿Cómo lo sentiste? Mirá, ha habido una presentación de un libro, no voy a decir cuál ni de qué autor, me pareció muy aburrida. Entonces dije, o sea, había empezado a ir a presentaciones que me invitaban, me metía en grupos de Facebook o algún conocido, así que me decía, mirá, van a presentar un libro, y empecé a ir a presentaciones de gente que ni conocía el trabajo, ni nada, y la verdad que fui a una que me pareció súper aburrida, entonces dije, bueno, esto es lo que no quiero hacer. Entonces ahí empecé a armar. Y bueno, como decías vos, empecé a jugar con la imagen de generar, algunos me lo han criticado, me han dicho que no, porque era como que le había quitado al lector la posibilidad de imaginarse, no sé, al general, o imaginarse a Montenegro. Eh, yo hice quizás todo lo contrario, ¿no? Porque dije, bueno, voy a presentar cómo son los personajes, cómo me los imaginé yo, y presenté 2 actores que estuvieron ahí, que me ayudaron, y dijeron, bueno, acá tenemos al general y acá tenemos a Montenegro. Después, imágenes de lugares de la época, que fueron imágenes que busqué y conseguí en internet, y la verdad que eso fue, por un lado fue aceptado y estuvo bueno, y a la gente, a muchos les gustó, les pareció copado, y hay otros que me lo han criticado y me dijeron que nunca tendría que haber hecho eso, pero bueno, ahí me surgió a mí la duda de decir, ¿y por qué no? Si nunca antes nadie lo había hecho, bueno, ¿por qué no empezar a hacerlo? De hecho, recuerdo que en la presentación había dos granaderos, bueno, dos actores vestidos de granaderos, que eran muy interesantes, estaban ahí recibiendo a la gente, y digamos, era como un gancho que impactaba. Ahora, ¿por qué no nos lees? Nos gustaría de pronto compartir un fragmento de ese libro, si no es mucho pedir. Bueno, ahora voy a leer, ya que mencioné cómo surgió la historia a raíz de un sueño, voy a leer eso, cómo quedó pactado ¿no? Impreso en el libro. Eh, a ver, quiero empezar con ese. Lo que pasa es que hay un antes y un después de todo esto, pero bueno, va a generar la duda de qué pasó antes y cómo sigue la historia, ¿no? Bueno, voy a empezar con este párrafo que dice así. La herida del capitán Bromura estaba empeorando, así que los entendidos decidieron amputar de la rodilla hacia abajo. Fue asistido en el hospital de sangre del convento, donde se lo internó junto a los demás heridos. Eran poco más de las 9 de la noche cuando fui a llevarle la cena al coronel. Estaba solo en su habitación, entré y dejé la bandeja apoyada en una mesa que había al lado de la cama. Me senté a su lado y vi que el vendaje de su rodilla estaba sucio. Fui hasta la enfermería y busqué vendas, agua fresca y los utensilios que necesitaría para curarla. Cuando volví, retiré ese vendaje, limpié la herida, coloqué uno más apropiado y limpio. Ahora sí, no tiene de qué preocuparse. Gracias, soldado. ¿Afuera está todo controlado? Sí, señor. Quédese tranquilo, que el convento está custodiado y las flotas españolas se retiraron y no van a volver. Usted no sabe cuánto lo quiero, dijo acariciando mi rostro. Lo miré y respondí con una sonrisa. Lo quiero como a un hijo, muchacho. Yo no soy su hijo, y usted lo sabe.
Entonces, ayúdeme a encontrar una explicación a este sentimiento tan profundo que siento por usted. Si nadie lo sabe, nadie pedirá explicaciones, solamente lo sabemos usted y yo, y no pienso pedírselas. Me escuchaba atentamente. Yo también lo quiero, y tampoco puedo explicarlo. Quizás en 200 años haya una explicación, pero hoy no la hay, y mientras no hagamos daño a nadie, ¿para qué buscar una explicación que nadie pidió? Bueno, hasta ahí. Bueno, la verdad que... Hay un poquito, no sé si se entiende cómo viene la historia, pero voy a hacer una salvedad acá que quizás veo y se preguntaban que en ese momento no había una explicación a ese sentimiento, ¿no? Y ellos pensaban, o Marcos Montenegro, que es el que dice, hoy no hay una explicación a este sentimiento, y quizás en 200 años sí. O sea, ellos ya se imaginaban, veían 200 años a futuro, como que quizás podría ser algo normal, y digo normal porque en esta época no era normal. Lo normal era un hombre y una mujer casándose y teniendo hijos. Hasta era normal si no tenían hijos un hombre y una mujer, así que imaginémonos la situación de dos hombres que se aman. Bien. Contanos si la gente, la audiencia quiere de pronto contactarse con vos. Para contactarse conmigo es a través de la página, siempre por lo general contesto yo los mensajes, tanto buenos como malos. Al principio me peleaba, ahora ya no me peleo tanto. Bueno, el Facebook es El Secreto del General. El Twitter está un poco en desuso ya, es El Secreto del General abreviado, El Secreto del Gral. Y después tenemos la página en Instagram, que es El Secreto del Gral, del General también abreviado. ¿Estás pensando en continuar de pronto en esta suerte de cruzada de hacer literatura que tiene que ver con la diversidad, o simplemente fue un momento en tu vida y estás tratando de pensar en otros proyectos? No, que tengan que ver con diversidad y no, realmente no. Quizás otro tipo de novela, me gustan ahora le dicen biopics, creo, que se llaman las biografías noveladas. Y estaba pensando en eso, que la verdad que empecé varias cosas y quedaron como ahí en el camino, y con la cuarentena había pensado quizás continuar alguna de ellas, y la verdad que no, o sea, intenté, pero no pude terminarlos, y bueno, quizás sea en un futuro no muy lejano. ¿Existe alguna posibilidad de que tu libro, El Secreto del General, pueda ser reeditado en ebook a futuro? Sí, creo que ya está, lo publicó, me parece que lo publicó la editorial, y creo que ya está, porque lo administran ellos, lo administra Duncan, y creo que está en Amazon y en alguna plataforma de esas, sé que está, que anda dando vueltas por ahí, pero sí es una posibilidad que lo vuelva como a reeditar y que lo pueda ofrecer de manera digital. Bueno, la verdad que nos encantó, quisiéramos a futuro tener más encuentros con vos, no solamente por Zoom, sino también por la plataforma de podcast, para poder conocer más, no solamente sobre esta obra, sino más sobre vos, sobre lo que te atraviesa como escritor, y quiero agradecerte profundamente por habernos brindado esta entrevista en este contexto de pandemia, porque bueno, si no estaríamos en cuarentena, seguramente esta charla la tendríamos tomando un café y ahí haríamos la entrevista. Desde ya te agradezco profundamente y gracias. No, por favor, gracias a vos, como te dije, por este tiempo, me encantó compartir con ustedes, y bueno, nada más que decir, solamente que se animen, como digo en el libro, atrévanse a hacer, porque es la única manera de avanzar y de salir adelante. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web, donde encontrarás un blog con materiales y textos. Participa de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.